Sí, Gracias. claro, adelante. Comenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este panel. Mi nombre es Raúl Lorea y formo parte del colectivo ciudadano denominado Promotores Q500. Estoy en representación también del Consejo Temático de Urbanismo y Movilidad del municipio de Querétaro. Durante la siguiente hora estaremos platicando con interesantes panelistas acerca del Plan Estratégico Q500 y particularmente sobre el eje de gobernanza. Voy a comenzar presentando a nuestros panelistas, sin otro orden más que el alfabeto según su apellido, para que no haya ningún tipo de comentarios al respecto. Comenzamos con Ana Karen Andrade Ambriz, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, seleccionada para participar en el programa Gobernadores, gestionado por The Washington Center y Gobierno del Estado de Querétaro. Ha trabajado en la Administración Pública Estatal atendiendo temas de vinculación internacional para la responsabilidad social, desarrollo de juventudes e impulso al emprendimiento. A escala internacional ha colaborado en temas de apoyo a latinos en el Distrito de Columbia. Es cofundadora de Emprediem México y directora del programa Balloon Latinoamérica México. Cofundadora del Instituto Irrazonable en 2014, perteneciente a la aceleradora de empresas sociales Unreasonable Mexico. Además, ha sido mentora en SenseCube y Social Lab. Actualmente es coordinadora del área de emprendimiento de la Universidad Anáhuac y conectora estatal del movimiento Ashoka, millones de agentes de cambio en Querétaro. Bienvenida, Ana Karen. Continúo con Antonio Argueta. Gracias. Continuamos con Antonio Argueta, quien es un joven estudiante de la carrera de arquitectura con línea terminal en diseño urbano. Ha sido integrante de múltiples organizaciones estudiantiles con el fin de promover un mejor desarrollo. Actualmente pertenece a la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro y forma parte del comité técnico del colectivo ciudadano al que pertenezco, Promotores Q500. Bienvenido, Toño. Continuamos con Ana Díaz Aldret, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología. Tiene 25 años de experiencia como profesora investigadora en áreas de Administración Pública, Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Su primera etapa fue de 15 años en la Universidad Autónoma de Querétaro y la segunda de los últimos 10 en el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Tiene experiencia en consultoría formando parte de equipos que han realizado trabajos para instituciones como ONU Habitat, PNUD, Cedesol, Cedubi, Coneval, IMJUVE, Fundación Walmart, entre otros. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, en temas como gobiernos locales e innovación, participación ciudadana, gobernanza y políticas públicas, así como gobernanza metropolitana. Tiene experiencia en funciones de gestión académica, en programas de posgrado. Coordinadora del Programa Internacional de Líderes de Alto Nivel en México, entre el CIDE y la Universidad de Yale. Es directora de premios nacionales interinstitucionales de buenas prácticas y recientemente también tuvo participación como consultora de gobernanza en la elaboración del Plan Estratégico Q500. Bienvenida, Ana. Continuamos con Claudia Lemus Moreno, quien es arquitecta por el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, antes Instituto Tecnológico de Querétaro. Trabajó en Administración Pública Estatal de Querétaro y Municipal en Corregidora, en áreas afines al desarrollo urbano, colaborando en la elaboración de instrumentos normativos como reglamentos de construcción, imagen urbana y programas de desarrollo urbano. Tiene 16 años de experiencia docente en diversas instituciones, actualmente en el TEC de Monterrey, en el área urbana. Además es DRO por el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro desde 2001 y fundadora de su despacho Dorica, dedicado al diseño, construcción y consultoría urbana. Bienvenida, Claudia. Se integrará también Ismael Sánchez Valdés, quien es ingeniero maestro en Ciencias de la Administración y tiene certificación profesional en Gestión Pública para el Desarrollo, director de proyectos en la implementación de la Agenda 2030 en gobiernos subnacionales, colaborando con la UNAM, INAP y la FAO. Tiene amplia experiencia en los 3 órdenes de gobierno en diversos sectores de desarrollo y de desempeño institucional. Por otra parte, es especialista en gestión para resultados y metodología del marco lógico. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues bueno, voy a proceder a compartir la pantalla en este momento. Aquí, no sé si la puedan ver.
Sí, sí, haremos. ¿Sí la ven? Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Tratándose de este foro donde tenemos un público variado, me permito iniciar con una de tantas definiciones que existen acerca de la gobernanza. ¿Qué es? ¿Para qué es? Podemos decir que se trata de un ideal que se busca para el ejercicio gubernamental, ya sea desde la sociedad, el sector académico, empresarial o desde el mismo gobierno. Según el diccionario de la lengua española, la gobernanza consiste en el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía, es decir, la suma de gobierno y confianza. El término surge a partir de los 90, concebido como una nueva forma de gobernar en la globalización mundial tras la caída del muro de Berlín. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con el Q500? Como ya hemos platicado, el Q500 tiene 5 ejes estratégicos basados en 4 temáticas de suma importancia: eje urbano, eje ambiental, eje social y eje económico. La gobernanza se adiciona como un quinto eje porque a través de ella se regula la interacción que tienen los 4 temas anteriores, y aquí se evalúa qué tanto podemos actuar y de qué manera en búsqueda de los objetivos del plan. La gobernanza se incluye como uno de los 5 ejes del Plan Q500, en su aportación a la visión crítica de las realidades urbanas de Querétaro. El eje de gobernanza cobra especial atención para la implementación de las estrategias que conduzcan a la ciudad a una adecuada gestión, a un adecuado diseño de políticas públicas, fortalecimiento técnico institucional y que nos lleven a una toma de decisiones más justas y sostenibles. La ciudad próspera es la que tiene la mayor capacidad de combinar 2 ideas importantes: prosperidad compartida y sostenibilidad, formando planes integrales y ejecutando políticas públicas transformadoras diseñadas y aplicadas conjuntamente con la sociedad, es decir, por y para las personas. El Plan Q500 hace un breve diagnóstico sobre gobernanza y cómo nos encontramos al día de hoy. Como podemos ver, hay una institucionalidad insuficiente para la planeación urbana y la evaluación. Quedan capacidades financieras por desarrollar, la participación social y ciudadana dispone de mecanismos poco efectivos, y también hay mecanismos muy débiles para la rendición de cuentas y transparencia, aunque es un rubro en el que Querétaro se ha destacado a nivel nacional. Decisiones metropolitanas sin institucionalidad o un plan o esquema de gobernanza. Además, apuntan aquí que el 65% del gasto municipal es cubierto por ingresos propios. Por lo tanto, el Plan Estratégico Q500 busca el fortalecimiento institucional para la gestión urbano-territorial. Aquí se busca atender temas relacionados con la institucionalidad, las capacidades financieras, participación social, transparencia y la que mayor relevancia ha cobrado en los últimos 10 años para Querétaro, la coordinación metropolitana. Dentro de los objetivos, pues aquí tenemos crear arreglos institucionales que son necesarios para una adecuada gestión metropolitana, fortalecer las capacidades institucionales necesarias para el desarrollo sostenible, armónico y equilibrado en Querétaro, incrementar la capacidad de recaudación fiscal municipal por medio de instrumentos financieros del desarrollo urbano, implementar mecanismos participativos innovadores en los procesos de toma de decisiones para la planeación y gestión territorial, asegurar el acceso público y transparente a la información para la toma de decisiones en planeación y gestión territorial. El eje de gobernanza establece 4 estrategias de las 18 en total que tiene el Plan Q500. Como podemos ver, la estrategia número 15 es, perdón, dije 18, son 19, una disculpa, es la eficiencia en la gestión y toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que se va a buscar el fortalecimiento progresivo de las instituciones en materia de gestión del suelo, desarrollo urbano y protección ambiental. Contempla la generación de un marco normativo robusto y armonizado que alinee los programas de planeación vigentes a un modo integral. La estrategia 16 habla de la financiación para el desarrollo local, es decir, busca mejorar la capacidad tributaria del municipio por medio de la generación de instrumentos financieros que promuevan una mejor repartición de cargas y beneficios de las operaciones urbanas. La estrategia 17
es el sistema de participación social y ciudadana. Busca aumentar las capacidades institucionales para consolidar un modelo de acción pública en torno a la participación ciudadana, es decir, involucrar a la sociedad en la definición de un mejor futuro y presente urbano. La estrategia 18 habla de la gestión con transparencia, busca fortalecer el acceso a la información, la apertura de procesos y decisiones que son de interés público para hacer más incluyente la toma de decisiones. Por último, la estrategia 19 es la coordinación y gobernanza metropolitana. Busca coordinar las acciones y políticas públicas desde una perspectiva metropolitana para atender los problemas compartidos en la gestión y planificación urbana de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro. Como pueden ver, de los ejes del Q500, el eje de gobernanza podría resultar ser el más robusto, el más complejo y probablemente el más importante, porque a través de él se posibilita que las acciones puedan llevarse a la práctica en los otros 4 ejes. Pues vamos a comenzar entonces. Esta fue una presentación breve del eje para entrar en contexto. Vamos a comenzar con la participación de Ana Díaz, por favor. Si es tan amable, le cedemos la transmisión de la pantalla. Gracias, buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias por darme a participar. No tengo todavía lo de la pantalla habilitada, ya, no. No tengo para... Listo, ahí le acabo de ceder el presentador. Gracias, Marco. Pues a mí no me aparece como que pueda yo... ok, compartir. No me deja compartir. Pero bueno, vamos a empezar platicando. Me hubiera gustado compartirles unos mapas. Cuando me invitaron a participar en esta sesión de hoy, como consultora justamente del eje de gobernanza para la elaboración del Q500, me pidieron que transmitiera alguna de las experiencias que tuve como consultora. Quizás, y estos eran los mapas que me hubiera gustado mostrarles, nos pedían como consultores que territorializáramos nuestros diagnósticos. Empezábamos por la elaboración del diagnóstico del eje, de los indicadores, y por ir creando indicadores, digamos, muy territorializados para Querétaro, y nos pedían que elaboráramos mapas donde se viera esa territorialización del eje y de las variables importantes para el eje de gobernanza. Y era muy impresionante porque mis compañeros que trabajaban en el eje ambiental o el eje urbano o el eje social podían muy fácilmente traducir en mapa lo que estaban encontrando. La inequidad, digamos, de la distribución de las infraestructuras urbanas, las zonas de concentración de vulnerabilidades sociales, en fin, todos ellos podían hacer mapas. Y yo no podía hacer mapa porque yo estaba revisando legislación, instrumentos de participación, no había una territorialización propiamente, digamos, de los instrumentos y de las normas para permitir la coordinación de la sociedad en Querétaro en torno al desarrollo urbano, a la planeación del suelo y a la gestión ambiental, ¿no? Entonces, yo empezaba a ver mapas y todos sacaban mapas y qué pena que no se los pueda compartir, pero bueno, lo que veíamos era claramente cómo los cambios de uso de suelo, por ejemplo, se iban comiendo las reservas ecológicas del territorio de la metrópolis queretana, cómo el crecimiento urbano se iba dando en lo que se conoce en la materia como una forma de plato roto, cómo se iba esparciendo, y esto se veía muy bien en los mapas que traía yo, cómo iban salpicando el crecimiento urbano de manera muy desconectada, muy discontinua y muy anárquica, ¿no? Sobre territorios importantes en términos de la importancia ambiental y la importancia y las reservas también de tierras de cultivo. Entonces, y cómo en los últimos 30 años el crecimiento de la ciudad y de la metrópoli se había visto totalmente desbordado. Y yo seguía sin poder territorializar mis indicadores de participación ciudadana, de capacidades financieras, de capacidades normativas, etcétera. Hasta que, pasadas las sesiones, encontré, digamos, que todos esos mapas que mostraban un crecimiento anárquico y una distribución inequitativa, digamos, de los beneficios de la ciudad, de las infraestructuras urbanas, todos esos mapas que mostraban la concentración inequitativa de ciertas capacidades, pues eran en realidad mis mapas de gobernanza. Es decir, todo eso estaba sucediendo porque la gobernanza estaba fallando.
estaba fallando en cuestiones estratégicas. Y aquí me gustaría, Raúl hizo una presentación muy elaborada, digamos, de lo que se entiende por gobernanza, sobre todo desde la perspectiva de ONU Habitat, que fue quien financió este estudio, quien posibilitó, digamos, técnicamente este estudio. No financió, no financió el municipio, pero quien posibilitó técnicamente la conformación de este equipo para el Q500 y todas las posibilidades técnicas. Y en realidad yo quisiera como regresar a sensibilizar qué es la gobernanza. Dado que yo no podía territorializar mis indicadores de gobernanza, cómo se plasmaba la gobernanza o el déficit de gobernanza, digamos, en esos mapas que sí mostraban un crecimiento urbano, un crecimiento de la mancha urbana muy anárquico y una distribución muy inequitativa de las fortalezas y capacidades de la ciudad. Entonces, la gobernanza la vamos a entender, digamos, para irnos entendiendo muy fácilmente en este conversatorio, como la forma en la que una sociedad se coordina. En este caso, cómo nos coordinamos, a quién le toca qué, para producir buenos resultados en términos de desarrollo urbano, en términos de gestión del suelo y en términos de gestión ambiental, ¿no? Que es y de gestión de programas y de bienestar social también, ¿no? De programas para el bienestar social. Pero, entonces, ¿a quién le toca qué? Y me recordé que hace años hubo un estudio del INCO que decía, ¿quién gobierna aquí? Desde el proceso de descentralización de las capacidades a los municipios se quedó, estoy hablando del año 99, de las reformas de la década de los 90 de descentralizadoras, se quedó como muy desdibujado a quién le tocaban estas materias. Entonces, se supone que están, digamos, bien distribuidas a quién le toca qué en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y ese es el problema que enfrentamos realmente cuando pensamos en la gobernanza metropolitana, que están muy distribuidas las capacidades, que no quedan muy claros a veces los límites de a quién le toca qué, y que en realidad acaba dándose una gobernanza, o en el caso de Querétaro se acabó dando una gobernanza más comandada por el mercado que por las instituciones y por el Estado, o peor aún, por una gobernanza en red donde participaron más actores gubernamentales y actores no gubernamentales. Entonces, cuando hablamos de gobernanza en términos generales, pensamos en esta receta bonita de que todos nos coordinamos bonito y todos cooperamos para lograr fines en común, pero en realidad hay otras dos formas de gobernanza, que es la gobernanza de mercado y la gobernanza de Estado, y me parece que en términos del desarrollo urbano, lo que queda bien plasmado en el diagnóstico del Q500 es que ha sido una gobernanza mucho más de mercado, mucho más por las presiones del desarrollo inmobiliario que por realmente una gobernanza en red o una gobernanza más comandada desde el Estado. Y esto es muy fácilmente constatable cuando uno ve, a ver si después les puedo mostrar los mapas, pero cuando uno ve los cambios de uso de suelo, por ejemplo, de los últimos 10 años, y cuando uno analiza cómo se han dado, ¿no? Y uno ve que son cambios de uso de suelo que no han estado de acorde a la planeación urbana, a los instrumentos de planeación urbana, que los han ido modificando ex post, ¿no? Es decir, que muchas veces los cambios de uso de suelo se dan para regularizar cambios que ya se dieron de facto, y que eso se traduce en estos mapas que se ve el plato roto, ¿no? De la mancha urbana, muy discontinua y muy sobre terrenos estratégicos, tanto en términos agrícolas como en términos de reservas ecológicas y ambientales. Entonces, a mí me gustaría como dejar estos dos puntos sobre la mesa. Gobernanza se refiere a coordinación, a la manera en la que una sociedad se coordina para lograr fines. Gobernanza se refiere no nada más a los marcos normativos, aunque los marcos normativos son muy importantes, pero a todas las capacidades institucionales, las formales y las informales, las formas en las que, las reglas del juego para que los ciudadanos y las instituciones públicas nos rijamos, ¿no? ¿Cuáles son esas reglas del juego y cómo las podemos eludir a veces, ¿no? Y por otro lado, por todos los instrumentos para una buena planeación, para una buena coordinación y para una buena integración de la participación ciudadana, porque sabemos que la participación ciudadana, para dar gobernanza en red, se necesita incorporar la participación ciudadana, y también es muy claro en el diagnóstico de Q500 cómo carecemos en la zona metropolitana de Querétaro, en el municipio de Querétaro en particular,
de buenos instrumentos para incorporar. Son instrumentos rígidos, poco actualizados, igual que las normativas. Y bueno, yo les invito a pensar en la gobernanza como todas estas capacidades que tienen que crearse, tanto del lado del gobierno como del lado de la sociedad civil, para coordinarnos mejor y para poder dar como resultado una mejor planeación y una mejor visión de nuestro territorio. Muchas gracias. Lo dejo hasta aquí porque creo que son 7 minutos, pero bueno, espero poder participar más adelante. Muchas gracias, Ana. Súper interesante tu participación. Bueno, vamos a continuar entonces ahora a escuchar la visión de Ana Karen Andrade. Le cedemos la palabra también. No sé si tengas diapositivas para compartir, por favor, si eres tan amable. No tengo habilitado tampoco el menú de share. Ah, ya. Perfecto, muchas gracias. ¿Se puede ver la presentación de Google? Ok, Ya la estamos muchas viendo. gracias. En realidad nosotros venimos por parte de un colectivo juvenil que pues se dedica básicamente a analizar lo que tenemos en términos institucionales como canales de participación, ¿no? Y pues así, tal como decía Ana, vemos mecanismos de participación muy débil y poco efectiva, bajo el nivel de asociatividad de las personas. Esto también derivado de que muchas de las personas que se involucran en los consejos consultivos o consejos temáticos que ya están instalados, pues descubren frecuentemente que su participación no es tomada en cuenta, o que pues, por ejemplo, se da un caso muy sonado del Consejo Temático de las Mujeres, en lo que proponen cómo se debe reformar o cómo se debe plantear el plan de programa que traen, y que sin embargo pues no son tomadas en cuenta y hace poco desconocieron el programa. Este es uno de varios ejemplos. También vemos que se busca implementar mecanismos participativos innovadores, y ahí lo que yo agregaría es la cuestión de institucionalización, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vemos que también existe un nivel limitado de apertura de la información por parte del municipio. Esto también lo analizamos a nivel estatal. También vamos a presentar una cifra en cuanto al TAC, que es el coeficiente de transparencia. Y pues también vemos que pues es necesario ofrecer oportunidades de participación que incluyan a todos los segmentos, y porque es importante consolidar un modelo de acción pública en torno a la participación ciudadana, ¿no? Esto es referente directamente al eje de gobernanza que maneja el Q500. Ahora, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta también otro análisis que nosotros realizamos no solo a nivel municipal, sino a nivel estatal, lo que nosotros vemos es que en cuanto a transparencia, como les había mencionado, Querétaro es el segundo estado con menos solicitudes de información respondida. Y si bien hay mucha información que está al alcance de las personas, pues sí es un tema que nos preocupa, que al 2019 pues estemos en esta cuestión de menos solicitudes de información. Y también vemos que en el 2018, que es el último estudio que se hizo del coeficiente de transparencia y acceso a la información, nos maneja que es de los primeros lugares en cuestión de opacidad, y esto tiene que ver con que las personas pues no necesariamente tienen el acceso a la información que les permitiría hacer el análisis o hacer o pues también decir en qué están de acuerdo o en desacuerdo en cuanto a lo que está sucediendo en cuestión de políticas públicas. También vemos que en el Centro Estatal de Participación Ciudadana se designaron un poco más de 9 millones en el 2020, solo han habido 2 convocatorias abiertas que se resolvieron en menos de 7 días, lo cual también nos indica una falta de regularidad en cuanto a los procesos de participación que son institucionales, que pues esto se lo maneja a través del Centro Estatal de Participación Ciudadana. Y en cuanto a la ley de participación, que es uno de los marcos legales y normativos que maneja el Q500, vemos que solo existen 5 mecanismos de participación, los cuales que están institucionalizados así por ley. Y vemos que también los otros que no están no están en la ley, pero sí se ejercen, pues no tienen reglas, no tienen incentivos. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el de presupuesto participativo,
Y vemos que los consejos ciudadanos y consejos temáticos no están en esta ley y muchas de sus acciones, como había mencionado al principio, no son vinculantes ni tienen peso en la toma de decisiones. Esto nos lleva a pues darnos cuenta de que pues hay una gran área de oportunidad en cuanto a los canales de participación que tenemos como ciudadanos, que pues básicamente lo que vemos es que pues se centran en el día de las votaciones y de las elecciones, y pues vemos que la vida pública es ya sea que tú te afilies a un partido o que votes. No hay como un mecanismo real que nos permita o que nos impulse a participar y pues todos estos consejos y mecanismos van perdiendo la participación o la credibilidad de las personas si nos damos cuenta de que pues al final, por ejemplo, los umbrales de firmas para levantar un plebiscito o levantar una consulta, pues son de umbrales de firmas altísimos, el 3% de la lista nominal estatal, pues al final nos damos cuenta que para juntar esa cantidad de firmas pues es muy complicado, ¿no? Y pues también vemos que como mencionaba, o sea, si participas en un consejo y al final no es vinculante, pues eventualmente vas a dejar de hacerlo. Entonces, en cuanto a gobernanza específico en el tema de participación, sí nos preocupa pues el marco legal que hoy tenemos, ¿no? Súper. ¿Aquí termina tu participación? Sí, aquí termina mi participación. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Muy interesante también. Vamos a continuar con la participación de la arquitecta Claudia Lemus, quien, como ya platicamos, tiene experiencia en administración pública, municipal y estatal, además del ámbito docente. Adelante, por favor, aquí. Gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Pues el día de hoy estoy aquí como académica y en realidad la intención es precisamente la oportunidad de poder impulsar realmente el hecho de que como parte de la gobernanza, tanto en el estado como en el municipio, porque hay que recordar algo, Querétaro son los 18 municipios. Y realmente es triste notar que hablando de esta situación de opacidad o de falta de instrumentos normativos para los cuales se pueda llevar a cabo un aporte en un marco sobre el cual se pueda trabajar, hay carencia. O sea, estamos hablando de municipio de Querétaro y vemos escasez, pero ya no quisiera hablar de municipios serranos porque entonces la brecha se hace más larga y realmente la necesidad de poder hacer un aporte en esos términos es mucho mayor. Entonces, aquí lo que tendríamos que ver es cómo poder lograr que existan esos mecanismos tales, porque finalmente, bueno, les comparto, por ejemplo, hace unos minutos antes de iniciar ahorita con esta sesión, tenía un correo de una alumna, ¿no? Y me pregunta, Claudia, ¿dónde puedo encontrar tal reglamento de construcción? Le comenté que le contesté en un momento, ¿y cómo le digo ahorita que ese municipio ni siquiera tiene ese instrumento para que lo pueda consultar? Entonces, ¿cómo le digo que no, que hay un vicio, que hay una laguna, que existe esa situación de vacío donde realmente no hay de dónde trabajar? Y entonces, bueno, eso, digamos, como estudiante, ¿no? Pero justamente hace un momentito estaba en la otra sala con uno de los expertos, Salvador Herrera, y bueno, estábamos viendo, precisamente estaba escuchándolo como él comentaba, ¿no? Traté de hacer la búsqueda de los instrumentos de planeación urbana del municipio de Querétaro. Me costó trabajo llegar a ellos. Le costó trabajo a un experto llegar a ellos. ¿Y qué pasará con los que no saben de esta información? ¿Qué pasa con nuestros chicos que están en este camino hacia la arquitectura, tratando de encontrar su modo de vida, tratando de encontrar su forma de trabajo? Y realmente la parte urbana es una parte urbana donde realmente hay un gran vacío de información. ¿Y cómo les explicas que precisamente ese vacío, esa laguna jurídica que existe, provoca y da pie a lo que ellos cuestionan mucho, ¿no? ¿Por qué si existe un instrumento de planeación urbana no se están llevando a cabo como sucede? Y hay muchas preguntas en su cabeza, obviamente, muy entendibles, dado que finalmente ellos preguntan por qué si existen instrumentos no se apega la vida real a ellos, ¿no? Y sin embargo, bueno, también es verdad lo que decía, no solamente es que existan o no existan.
O sea, número uno sería el que, pues, que los municipios, todos, a través de diversas instituciones o de diversas dependencias, puedan contar con instrumentos en materia normativa urbana, ¿no? Reglamentación, instrumentos de desarrollo urbano, en fin. Pero lo que significa después de eso es la parte de la difusión, precisamente para que exista más bien para que no exista lo que estamos viendo ahora, ¿no? La parte de la opacidad, la falta de la transparencia, la falta de que esta información que por ende es pública, realmente se está guardando como en los viejos tiempos. Yo cuando era estudiante, cuando recién empecé esto hace más de 20 años, acostumbraban, y yo trabajaba así, que de pronto se guardaba esta información en un cajón, ¿no? Y de pronto alguien la quiere consultar y no se puede porque está en un cajón bajo llave. Eso no puede ocurrir hoy día. Estamos en un foro donde estamos hablando de una propuesta de un Querétaro planeado, de un territorio inteligente, y de pronto, ¿cómo vuelves a eso, a los tiempos arcaicos, donde de pronto todo tiene que ver con una persona, con una llave, con un poder, ¿no? En realidad esa información es pública, se lleva a cabo con recursos públicos. Entonces la transparencia debiera ser así. O sea, hay demasiada información que sí existe y que realmente es necesario que sea difundida. Es decir, no solamente para la cuestión de toma de decisiones, sino también para la gestión del territorio. Entonces, en realidad tenemos todavía mucho que hacer, todavía hay demasiado trabajo de hacer, de actualizar, de difundir, de transparentar, y todo eso tiene que ver con precisamente la gobernanza, que es lo que estaríamos trabajando. Necesitamos trabajar en ello para realmente generar de Querétaro, como dice el tema del foro, ¿no? Un territorio inteligente. De otra manera, estamos hablando de que no salimos de la parte arcaica de lo que hemos estado haciendo. Y bueno, pues con eso termina mi participación, Raúl, gracias. Muchas gracias, Claudia. Qué interesante también. Vamos a dar pie a que comience, por favor, Ismael. No sé si esté ya listo por aquí. Ismael Sánchez, ¿nos escuchas? Adelante, Ismael, no te escuchamos. ¿Ya estás hablando? No te escuchamos a ti, ¿eh? No, no te escuchamos todavía. No se escucha todavía. Parece que tenemos problemas ahí con el micrófono. Bueno, a ver si lo podemos solucionar un ratito. Vamos a continuar entonces con a quien quería dejar al final, porque precisamente él es la parte joven de aquí del Promotores Q500, es Antonio Argueta. Adelante, por favor, Toño, platícanos qué estás viendo y qué estás analizando al respecto. Gracias, Raúl. ¿Sí me escuchan? Adelante, adelante. ¿Qué tal? Buen día a todas y todos. Pues bueno, yo lo que había estado platicando con el Arqui Raúl era acerca de cómo es que la participación ciudadana tiene o desempeña un papel vital dentro de la gobernanza urbana. Bueno, para eso traje una presentación. Nada más voy a compartirlo. ¿La pueden ver? Hola, ¿sí la pueden ver? Yo sí la veo. ¿Sí? Ah, muy bien. Ya está visible. Gracias. Gracias. Pues bueno, la importancia de la participación, bueno, para empezar, no sé por qué no está funcionando ya. Me gustaría definir como, pues bueno, ya he escuchado la participación de todas y de todos, la definición de gobernanza urbana, y es que considero que tiene muchas definiciones que ninguna, bueno, al ser tan valiosa todas y cada una de ellas, no se pueden quedar fuera. Primero mencionar que, pues la gobernanza
Es un elemento articulador de instituciones y comunidades. También puede ser visto como un conjunto de mecanismos que permiten facilitar el funcionamiento del espacio urbano, pero también puede ser vista como una herramienta para aprovechar y potenciar las oportunidades urbanas y como medio para alcanzar la realización social y económica de la población. El panorama en el que nos encontramos actualmente es uno en el que cada vez más personas están habitando las ciudades y las áreas urbanas. Y esto, aunque para muchas personas representa un problema o algo que se tiene que atender, yo considero que este tema, el hecho de que las ciudades cada vez estén más pobladas y que cada vez haya más personas ahí, yo considero que esto es un tema que solo puede enriquecer y aportar nitidez al panorama urbano y nutrir las líneas de acción del gobierno. Aquí es donde entra la participación ciudadana, que bueno, de una definición que a mí me gusta mucho, es la definición de gobernanza a partir del laboratorio de la ciudad. Y ellos hablan de que una buena gobernanza está basada en 4 aspectos fundamentales, que es la transparencia, la legalidad, el desarrollo sostenible y la equidad. Sobre estos 4 pilares, por decirlo así, se encuentra fundamentada la buena gobernanza. Y como tal, ahí no entra la participación ciudadana, pero yo considero que se encuentra implícita. ¿De qué manera? Tanto de la parte de los actores, que pueden ser la transparencia, la legalidad y todos estos, como un producto. Es decir, la participación ciudadana sí, tanto interviene o podría intervenir en la toma de decisiones y podría ser un producto, es decir, un producto que dentro de los procesos en los que se involucró a la participación ciudadana, yo considero que se puede incentivar más y puede haber una mayor participación en nuevos procesos. Creo que se trata de un enriquecimiento. Y pues bueno, con esto llego a esta conclusión, que a mi parecer considero que la participación ciudadana es vital verla como un elemento detonante y enriquecedor del panorama urbano para la toma de decisiones. Me refiero a que gobernar con el ciudadano es tener al diálogo como la herramienta de acercamiento para sensibilizar y promover una mayor vinculación entre el gobierno y la sociedad. Y pues bueno, en mi papel como estudiante yo les podría decir que muchas veces el acceso a la información o el acceso a estas herramientas, como llegaron a comentar anteriormente, es muy limitado o muchas veces es muy difícil de acceder a él. Dentro del diagnóstico que hace el Q500 en el eje de gobernanza, se habla acerca de que actualmente, o bueno, en el tiempo en el que se hizo el estudio, se cuenta con una calidad de información muy baja y los mecanismos de participación son muy difusos. Entonces, al igual que la arquitecta que presentó hace un momento, pues yo encuentro mucha afinidad para resolver este problema con la estrategia número 17, que habla del sistema de participación social y ciudadana, no solo por involucrar. Yo creo que es de mucho valor el querer participar y el querer estar involucrados dentro de la toma de decisiones, pero considero que una vez que existe el interés, lo mejor que se puede hacer es capacitarlo. ¿Para qué? Para que nosotros como población podamos ejercer o podamos desarrollar una participación consciente de acuerdo a los temas que la ciudad nos demanda. Yo creo que eso tiene mucho peso dentro de esta propuesta, que no solo promueve la participación, sino promueve la capacitación para que todas las personas o las personas que estamos interesadas en participar lo hagamos de manera consciente. Y dentro de este cambio de paradigma me gustaría hablar de cómo es que en caso de que las cosas lleguen a tener este cambio, pues bueno, creo que se trata de acercarnos hacia una revalorización de la participación y a una reinterpretación de la forma en que nosotros como sociedad intervenimos en la toma de decisiones. ¿Para qué?
para dirigirnos hacia una ciudad construida por y para todos. Eso sería mi participación. Muchas gracias, Toño. Vamos a ver si se pudo solucionar el problema de Ismael con el micrófono, para escucharlo también con su ponencia. No escuchamos, ¿verdad? Parece que no se solucionó. Te vemos en video, Ismael, pero no te escuchamos. ¿Estás en una laptop? Yo activé el micrófono de mi laptop y así logré conectarme también. A ver si se deja, porque no te escuchamos. Híjole, no. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a retomar brevemente la participación ya para encaminarnos al cierre. Vamos a comenzar nuevamente con Ana Díaz, por favor. Adelante para ya encaminarnos al cierre. ¿Qué opinas de estas posturas que hemos visto ahorita? Bueno, efectivamente hay como muchas perspectivas para entender esto de la gobernanza, pero si te fijas, o si te fijan, tiene que ver con si pones el énfasis en los mecanismos, es decir, si pones el énfasis en los objetivos de la gobernanza, ¿no? Y al final, cualquiera de esas cosas tiene que ver con poderse coordinar. Y creo que es bien importante retomar esto para pensar en el futuro de Querétaro, porque efectivamente poderse coordinar pasa por tener buenos instrumentos para coordinarse. Si no hay buenos instrumentos para participar, si no hay buenos instrumentos para coordinarse, si no hay buenos instrumentos para ponerse de acuerdo, si no hay buenos instrumentos para complementar los saberes, ¿no? Desde los diferentes lugares que ocupamos en la sociedad, pues el discurso de la gobernanza y el discurso de la participación se quedan en eso, en discurso. Y me gustaría inclusive, hay buenos deseos de coordinarse. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el gobierno solito ya no puede, que los saberes y los recursos están distribuidos en diferentes tipos de actores y que tenemos que formar parte de esto todos. Pero si no hay instrumentos para juntar todas estas voluntades y todas estas formas de entender la ciudad y todos estos objetivos, pues se queda en buenos deseos, ¿no? En un discurso bonito de gobernanza y de participación que no puede aterrizar en algo concreto. Y la sociedad por sí misma pues se mueve de muchas diferentes maneras, hay muchos diferentes tipos de activismo y de participar, pero cuando de verdad queremos incidir en la toma de decisiones tenemos que emplear las vías institucionales para hacerlo, ¿no? Cuando de verdad la participación se da para incidir, ¿no? en esto, pues se tienen que emplear las vías institucionales y por eso las vías institucionales se tienen que actualizar estratégicamente y se tienen que diseñar estratégicamente. Mientras no existan posibilidades, estamos como lejos del programa que queremos, ¿no? Por otro lado, bueno, dado que se trata de territorio inteligente este año, me gustaría llamar la atención acerca de que la Smart City tiene como 3 dimensiones importantes. Una es la tecnología, otra es la mejora de las capacidades, y otra es justamente la gobernanza. Al funcionamiento de la ciudad, pues se quedan con una visión muy corta, porque todo esto requiere también de gobernanza. La Smart City es otra vez un instrumento nada más, no es la solución, es un instrumento para poder conseguir mejores formas de gestión, mejores formas de gobernanza, pero si no cae en una estructura que tiene buenos instrumentos de participación y buenos instrumentos de gobernanza, pues se queda desconectada, ¿no? De las posibilidades de incidir, ¿no? Y de realmente hacer un territorio inteligente, porque un territorio inteligente no lo hacen los cables y las tecnologías nada más. Un territorio inteligente es aquel que puede justamente sumar las capacidades humanas, sumar los diferentes conocimientos y sumar las diferentes capacidades de diferentes actores para poder gestionar bien las tecnologías y para que esas tecnologías de veras puedan aterrizar en mejores formas de planeación y de gestión de la ciudad. Entonces, vuelvo a insistir, ¿no?
Hay que entender esto como una lógica de procesos que se han cómo vamos abonando para que los procesos puedan ser realmente participativos, democráticos, de cooperación, ¿no? Y para que entonces los resultados sean una ciudad con mayor bienestar, con mayor equidad y con, sobre todo, sustentable, ¿no? Que eso es lo que ahora queremos. Pero esos son los productos. Y otra cosa son los procesos, y otra cosa son los insumos. Entonces, vámonos concentrando, digamos, parte por parte, de qué manera podemos enriquecer la instrumentación de la gobernanza. Porque si no, de verdad, se queda en... Excelente. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Continuamos con la conclusión también. ¿Qué opina? ¿Ya se pudo? Ok. Pues bueno, le cedemos la palabra a Ismael brevemente porque ya se nos acaba el tiempo ahora sí. ¿Qué nos comentas, Ismael? Por favor, adelante. Hola, Raúl. Sí se escucha ahora, ¿verdad? Ya te escuchamos perfectamente. Bueno, pues voy a ocupar tenemos muy menos poco tiempo. Sí, muchas gracias. Sí, voy a ocupar menos tiempo del previsto. Entonces, bueno, pues de entrada te agradezco mucho la invitación. Disculpan los inconvenientes del micrófono. Yo en particular vivo en la ciudad de Querétaro hace 15 años. Soy especialista en planeación y gestión para resultados. Y me interesa mucho el tema de la aplicación de la Agenda 2030 y proyectos como el Q500 que tiene que ver con la planificación territorial. Permítanme platicarles nada más rápido el horizonte sobre el cual estamos trabajando en el mundo, que tiene que ver con la Agenda 2030. Es un esfuerzo inédito que a partir del 2015-2016 se ha tratado de instaurar en todos los países del mundo, en todos los estados-nación. Tiene ciertas características. Es integral en relación a todos los temas de interés de la Agenda 2030 porque contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es inédito para la humanidad, es una consecuencia de los objetivos del milenio, pero esto es integral. Tiene horizontes de mediano plazo hasta el 2030, tiene medición del desempeño y forzosamente requiere el involucramiento de los diferentes actores de cada sociedad. Es decir, no es suficiente con que las autoridades o los gobiernos se involucren, sino la sociedad civil, la ciudadanía, el sector industrial, el sector empresarial, las universidades, todos los actores deben de estar involucrados. Esto es importante comentarlo porque en particular en la región de América Latina y específicamente en México, es una responsabilidad y una obligación de los gobiernos subnacionales. Es decir, son los estados y los municipios los que tienen la tarea, según la Estrategia Nacional de Implementación de esta agenda, para implementarla. Dentro de esta agenda ustedes saben que está el ODS número 11 y este ODS se refiere al desarrollo urbano, a las ciudades, ¿no? A la sustentabilidad. ¿Por qué les comento esto? Tiene que ver con este concepto que se ha platicado de la gobernanza, donde desde luego las instituciones públicas asumen el liderazgo como base del ejercicio de gobierno, pero es importante la convergencia de los esfuerzos de todos los actores que hemos mencionado, así como los gremios institucionales y las sociedades profesionales y la academia, para que sucedan las cosas. La excepción no es el Q500, es una iniciativa que comienza desde el 2016 a gestarse. En 2017 se tuvo un documento marco, y a la fecha se ha revisado en algunos momentos, en algunas ocasiones, pero no es suficiente con que lo sigamos revisando y que lo sigamos discutiendo, sino es importante pasar a la implementación. Decía hace unas semanas, en un foro muy parecido a este, Rafael Hernández Cotasec, él es de Yucatán, dicen, una casa no se construye desde que pones el primer bloque. Es decir, desde el ejercicio de diseño, desde el ejercicio participativo, desde el ejercicio de diálogo entre los diferentes actores, se está haciendo una ciudad mejor, se está haciendo una ciudad sostenible. Y bueno, pues la excepción no es el Q500, como decía en la primera estrategia de este eje rector, fortalecer las capacidades institucionales implica diferentes esquemas. Uno de esos esquemas es contar con la Agenda 2030, la gestión para resultados, esquemas e instrumentos de planeación y sobre todo un instrumento que oriente y alinee todos estos esfuerzos en el mediano y en el largo plazo, que es el Q500 y que coincidentemente tiene su vigencia en un plazo alrededor del año 2030, es decir, tenemos 10 años para seguir trabajando en él, pero para pasar a la práctica. Bueno, ese sería mi comentario, Raúl, te agradezco y disculpen el inconveniente de la conexión. Muchas gracias, Ismael. Pues ya son los gajes del oficio ahora con la tecnología. Sí. También muy interesante tu aportación. Muchas gracias. Lamentablemente tenemos que continuar con la conclusión, entonces vamos a ceder la palabra a Ana Karen, por favor.
para ver qué comentas, qué te pareció, qué opinas. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Porque veo que se corta, ¿no? La transmisión. 2 minutos, pero me dicen que sí podemos quedarnos un ratito, ya que la siguiente ponencia aún no va a empezar. Va, perfecto. Sí. Pues, o sea, la verdad es que me parece súper interesante lo que menciona Ana, que justo hay que seccionar, ¿no? Y también lo otro es que creo que hay que entender el tema de participación como un tema de privilegio. Y es, muchos de los que tenemos el tiempo, las ganas, los espacios para poder participar, pues seguimos siendo las personas que estamos como pues en la mancha urbana, ¿no? Y las que pues no tenemos jornadas de trabajo durísimas y que tenemos como cierto nivel de alfabetización. Entonces, si realmente queremos asegurar que el tema de participación universal, sí tendríamos pues que empezar a hacer como estos trabajos de alfabetización de los instrumentos, de los mecanismos que existen, o sea, una vez que ya tengamos un marco legal que realmente nos permita que los instrumentos de participación sean vinculantes y que tengamos muchos más canales de los que tenemos ahorita, pues creo que sí habrá que hacer un trabajo fuerte de difundir cómo funcionan estos canales de participación, por qué es importante que la gente se involucre, por qué es importante que se involucre más allá del día de las elecciones. Y pues también lo otro es la cuestión de los datos, ¿no? O sea, Claudia mencionaba así que como yo les digo a mis alumnos, como participa y ahí encuentras la información, porque pues en muchos casos no está al acceso, ¿no? Al alcance. Entonces, pues si queremos realmente un gobierno abierto, que es algo de lo que ya se había hablado mucho y que de hecho incluso los diputados tuvieron un foro respecto a eso hace poco, pues creo que los datos abiertos hablan también de un sistema y un esquema de organización de la data pública, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una chamba gigante que se tiene que hacer y que pues tenemos que empujar a que se haga, ¿no? Que la información esté ordenada y que podamos analizarla. Y pues con esta data yo también añadiría, dentro de las estrategias se menciona que pues existe algún lugar o algún laboratorio en donde las personas puedan involucrarse. Y vemos casos muy importantes en Chile, por ejemplo, en Zaragoza, en Madrid, incluso vemos el laboratorio para la ciudad que existe en Ciudad de México, en donde pues realmente sí existe este tema de innovación ciudadana, ¿no? O sea, que participen y que la política pública y los espacios públicos sean co-creados en conjunto, y que este tema, por ejemplo, los presupuestos participativos, que es algo muy interesante y muy padre que podría ocurrir, que de hecho, por ejemplo, en Chihuahua, en Jalisco, en Ciudad de México ya existe, pues sí tiene que tener una cuestión más de reglamento y también tiene que estar como mucho mejor diseñada, ¿no? Sobre todo en estos temas de co-creación, y que es lo que mencionaba mucho Ana, ¿no? Para poder organizar a la gente, pues tenemos que tener muy en claro cómo hacerlo y cómo generar esta articulación que falta. Y pues también en el tema de transparencia presupuestal, ¿no? Que creo que también ahí hay muchísimo por hacer. Estos ejercicios que sean menos técnicos y más ciudadanos, en donde pues las personas realmente podamos entender qué es lo que se está diseñando para nosotros y entonces decir como esto me parece o esto no me parece. Y creo que tenemos por ahí mecanismos incipientes, ¿no? Que son como estos consejos temáticos, estos agrupaciones por colonia, en donde pues las personas ya empiezan a participar, pero pues creo que hace falta profesionalizarlos, ¿no? Entonces, pues con eso concluiría mi participación. Muchas gracias por la invitación y pues muy bien por hoy. Gracias, muchas gracias, Ana Karen. Continuamos con Claudia. ¿Qué concluyes, Claudia? ¿Qué concluyes de esto que platicamos hoy en relación con el Q500? Gracias, Raúl. Bueno, yo he sido 16 años servidor público y yo siempre he estado a favor de la difusión de la información que es pública, obviamente bajo las reservas de ley, ¿no? que correspondan. Pero me referiría a tener la claridad de la actualización de la información. O sea, ¿cuántos años tienen, por ejemplo, los planes de desarrollo del municipio de Querétaro? ¿Cuántos instrumentos faltan por hacer? Porque no nada más es la parte urbana, son muchos elementos que se tienen que llevar a cabo para poder realmente llevar a cabo una definición integral de todo ello. Y no solamente, insisto, no solo es Querétaro, son también los otros 17 municipios, ¿no? Y entonces, además de eso, la difusión de la información. Hace muchísima falta también la cuestión de lo que es la actualización de instrumentos, la creación de instrumentos, pero también la formación
técnica, de personal que realmente puede llevar a cabo la difusión de ellos. Es decir, a veces no son malas voluntades, o sea, simplemente no se puede. No hay los medios técnicos o económicos suficientes para que esto suceda. Entonces, queremos realmente generar un territorio inteligente, realmente queremos un Querétaro que vaya a la par de su crecimiento exponencial que está teniendo. Estamos realmente teniendo muchísimas más personas o familias que llegan diariamente. Esto se sigue creciendo, pero realmente hay una situación de caos. Entonces, tendríamos que verificar hacia dónde vamos y qué queremos y qué tenemos ya que hacer. Tenemos que obviamente estarnos capacitando para poder llevar a cabo realmente la difusión de la información a través de medios técnicos y tecnológicos con los cuales se pueda monitorear en tiempo real la situación que se está llevando a cabo. E incluso mismo, insisto, como es una información pública, ¿por qué no la gente, cualquier persona podría tener acceso a esa información? Desafortunadamente también sucede la pérdida a veces de esa información. Me llegan casos frecuentísimos donde de pronto las personas que han tenido una licencia de construcción la buscan y resulta que no la encuentran porque ellos hace 20, 25 años la tuvieron y de pronto es información que se volvió efímera, se volvió difusa y ya no existe. Y entonces gente que de pronto cumplió en su momento ahora tiene que volver a pagar un recurso por algo que ellos pues finalmente pusieron en manos de una autoridad, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos generar muchos mecanismos para poder ya trabajar ya con urgencia. O sea, esto realmente nos está sobrepasando y realmente urgen ya mecanismos fehacientes, reales, con los cuales poder llevar a cabo realmente a Querétaro a generarse realmente como lo que se plantea, ¿no? Un territorio inteligente. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Claudia. Toño, te escuchamos brevemente tu conclusión. Sí, gracias, Raúl. Pues bueno, yo me quedo mucho con lo que comentan todos y todas. La verdad considero que es un muy buen ejercicio para tener todo el contexto y pues bueno, yo considero que es muy importante yo hago mucho énfasis en esta creación o esta generación de los canales de comunicación porque creo que es una de las muchas maneras que se puede lograr, pero es una forma en la que se puede tanto consolidar al territorio como consolidar a las personas, es decir, darle este peso y esta fortaleza al capital social de la ciudad y pues bueno, para mí es muy importante eso, pero claro que pues todo lo que vio y todo lo que pues, ¿cómo les puedo decir? Es una forma como de estar más interesado en este tipo de temas y pues para estar más preparado y seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, les agradezco mucho a todos su tiempo, su asistencia, su experiencia y comentarios. Es muy interesante ver cómo cada uno de ustedes tiene tantos puntos de vista desde su actividad profesional y activismo. Les agradezco el haber estado aquí con nosotros. Concluimos que hay mucho por hacer, aunque como ya comentó también uno de los asistentes, David López, Querétaro va por buen camino, pero sí es un paso a la vez y lamentablemente esos pasos han sido muy cortos, todavía no se ve una implementación seria. Aquí la ventaja es que el Q500 ya hizo un análisis, ya hizo un diagnóstico, ya tiene el tema de la gobernanza, ya lo puso en la agenda pública, es muy importante. Creemos que está en nuestras manos, tanto sociedad como gobierno, trabajar codo a codo para encaminar nuestra ciudad hacia una sostenibilidad y un futuro próspero. Les agradezco mucho la atención. Yo soy Raúl Lorea, del grupo de promotores Q500. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias por su participación. Los invitamos a los asistentes que conozcan las demás salas. Damos por concluida esta sesión.